¿Por qué se va a estudiar a La Paz? No, yo fui electa alta dirigente del MBL. Entonces, y lo más extraño era que un congreso gané la votación con el voto de los hombres, cosas que pasan en la política, ¿no? Entonces, fui también la primera mujer que llegó a este cargo. Pero ahí había gente muy abierta, Toño Aníbal, ¿no? Miguel Urioste, el propio Juan, era gente de mentalidad muy abierta. Así es, entonces... y llegué porque esas veces ya trabajamos por el tema de la mujer. Si recuerdas, Carlitos, más antes las mujeres, o sea, no solamente no podían incursionar en la vida del sindicalismo, que tampoco era en la política, o sea, ¿no? O sea, los altos niveles de los partidos siempre estaban conducidos por los hombres. Creo que la que más alto llegó en esa época fue doña Lidia Gayler en el gobierno del MNR, en el primer gobierno, y después no se han tenido así grandes participaciones. Sí, no, incluso el comité ejecutivo de los partidos políticos, casi la mayoría siempre eran hombres, no había una mujer. Entonces fue también parte de nuestras... con una lucha hicimos primero coordinadoras de las mujeres políticas, estuvo la Erika Brockman de esas veces, ¿no? Entonces de ahí... Y fue un congreso que dijo, basta, tenemos que incorporar a las mujeres, y yo competí con Gloria Ardaya. a ella le trajeron, no sé dónde estaba, y dijeron... Queridísima Gloria, ¿no? Sí, entonces, y yo le gané con más de 500 votos. Entonces, de esa manera llegué a ser presidenta. Es un mérito, ¿no? Sí, fue primera presidenta en ejercicio. Y ahí estaba, ahí me animé a estudiar y entré con examen en San Andrés. ¿Tuvo que dar examen? Sí, para el ingreso, y después me volví a Sucre y hice traspaso para estudiar, y de esa manera ya a los 39 años salgo. A los 39 años. Sí. ¿Y cuándo decide trabajar en el derecho? Porque no es solamente tengo el título, tengo el título y trabajo. Así es. Y me voy y lo defiendo a Tuto Quiroga en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, yo después dije yo creo que era suficiente que había participado tanto, y lo peor de las cosas, Carlito, es la primera vez que ahora digo aquí en tu medio, a uno nos ve, digamos, en los medios, dicen, qué bien Tomasita, mujer valiente, pero no saben la otra parte que uno lo lleva en la familia, ¿no? Yo abandoné mucho a mi hijo, y mi hijo hasta ahora no quiere saber nada de la política, porque claro, el día de la madre, del padre, no sé dónde, estaba yo en huelga de hambre, es así pues, ¿no? Entonces yo dije, ya no basta, ¿no? O sea, ya hice mucho, aunque la gente siempre me decía, ¿por qué te estás perdiendo, Tomasita? Otra vez te queremos aquí, pero ya dije, no, ya no. Entonces empecé a... ¿El paso por el ministerio fue fructífero? Sí. ¿Se hicieron cosas? Sí, 6 meses. 6 meses estuve, y primero se lo entregué su Radio Soberanía a Evo Morales, que le habían incautado la radio, el general Banzer que le incautó, se lo saqué su licencia, y después entregamos varios títulos ejecutoriales, dejamos el proyecto del seguro agrícola, que yo lo hice ahí, proyecto de desarrollo rural con los cacachacas, un proyecto integral para el tema de desarrollo productivo. Entregamos ese famoso pleito con los laimes, ¿no? Exacto, sí. Eso me pasó ahí en el ministerio. Y bueno, abrimos las puertas, pusimos a viceministros guaraní, un aymara, y bueno, 6 meses también muy rápido. Rivero estuvo ahí, ¿no? Después de Rivero era yo. Ya ves, claro, sí. Después de Rivero. Y felizmente puedo decir ahora con la frente alta y con mi conciencia tranquila que no hubo ni un muerto ni un bloqueo. O sea, trabajamos así con diálogo, pues, ¿no? Abrir las puertas, dialogando, solucionando, eso es lo que la gente quiere. Este asunto del diálogo que se vuelve tan importante, este asunto de la negociación, ¿por qué la gran mayoría de los políticos no entiende el concepto de negociación? Porque no es lo mismo que negociar un contrato en un banco que ir a negociar con un sindicato desde la función de poder. Hay otra forma de negociación, hay otra forma de conversación, y tiene que durar harto, y tiene que escuchárselos a todos, y se tiene que repetir 1000 veces lo mismo.
Exacto. ¿Por qué funciona así? No, ¿sabe qué? Me pasó ahí otra experiencia, como te contaba el otro día de los ministros de los Cacachaca, me pasó otro en los Yungas. Fuimos allá y la gente tiene razón, pues tiene furia, rencor también por que no se da soluciones a sus problemas. Entonces venían ahí todos los ministros cuando me vieron, era por Caranavi, y llegamos y dijeron, para ustedes vende patrias, no sé qué, ¿no? Todo el discurso, y claro, y los ministros asustados, y nos rodearon. Y los compañeros dijeron, menos la compañera Tomás. Entonces yo estaba feliz ahí, los ministros uno por uno salieron porque dijeron, aquí nos van a tomar. Y a la Tomasita le están tomando ahí adentro. Yo digo, ustedes tranquilos, o sea, no se preocupen de mí. Y claro, y hay que tener paciencia, porque lo primero que hacen se expresan la rabia que tienen aquí, por qué nos han engañado durante tantos años, y no se construye, digamos, un camino. Ese engaño o ese abandono usted lo ha vivido. Claro que sí. Lo ha vivido de verdad, o sea, así es. No es en teoría, es en práctica. Así es. Ajá. Entonces yo con mucha paciencia les escucho, y además hay que decirles lo que se puede hacer. Esa es otra de las cosas que cometen los políticos, y dicen, el papel aguanta cualquier cosa, y por salir, digamos, de cualquier diálogo, entonces firman, y la gente, porque esa vez cuando fui... Pero cada vez hay menos tontos en el país. Sí. O sea, se dan cuenta del engaño. Sí. Ajá. Me mostraban como 10 acuerdos que habían firmado los anteriores partidos, y no se cumplió ni uno cuando yo era ministra. Y dije, compañeros, la solución es con ustedes. Tengo 6 meses que voy a salir en agosto, y esto puedo hacer. Esto sí lo voy a hacer. Eso lo aceptan. Claro, inmediatamente. Me parece bien, o sea, lógico, digamos, la explicación después de escucharles todo, ¿no? O sea, porque también tienen paciencia para escucharles. Y sentarse con ellos, estar toda la noche solucionando los problemas junto a ellos, además, ¿no? Claro. Y eso es lo que hice. Claro, y los ministros generalmente no tienen esta paciencia, los otros, ¿no? O sea, no entienden el problema. El mecanismo de solución. No entendía prácticamente. Usted viene de un occidente pobre de verdad, miserablemente pobre, y está buscando ser vicepresidenta de un país que tiene 2 países. Un país aparentemente rico donde la gente también es miserablemente pobre. Plan 3000 salen de su comunidad, vienen aquí, a lo más que llegaron fue, y no les estoy faltando respeto, a vender refrescos, y le dicen, lo primero que le dicen es, con este gobierno o con el otro vamos a ser igual de pobres. Sí, vamos a morir pobres, así. Hay un común denominador en el país que es la pobreza, la pobreza de los de abajo. Correcto. ¿Cómo se soluciona? Sí, lo tengo claro, querido Carlitos. Yo, primero, para mí, más allá de que seamos quechuas, guaraníes, seamos del oriente, del occidente, somos bolivianos. Lo primero que voy a hacer es trabajar por una Bolivia unida, pero con oportunidades para la gente que necesita. Lo tengo claro eso. Que son los pobres, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, los jóvenes y las mujeres. Que sin necesidad de confrontar, se puede trabajar con políticas diferenciadas para este sector. Y ahí lo plasmo así en mi programa, fundamentalmente con políticas públicas. ¿Esto lo ha entendido Tuto Quiroga? Sí, lo ha entendido, y ahora incluso ya yo creo que mejor que yo, porque todos los días estamos hablando cómo es la realidad del campo y cómo se debe solucionar los problemas. O sea, lo ha entendido muy bien. Incluso en la explicación que hace a otros sectores, siento que realmente ya él sabe de lo que es la Bolivia distinta, ¿no? Como tú decías, los pobres, otros tienen más posibilidades, otros tienen menos posibilidades. Y se entiende el concepto de que hay unos pobres, tremendamente pobres, que viven en el campo, pero hay otros pobres que son expulsados del campo y que son muy pobres viviendo en las ciudades también. Claro que sí. Y esos están en una especie de sándwich. Solucionémosle el problema del campo para que no se vengan. ¿Y qué hacen con los que están adentro de las ciudades? Que son cinturones de marginados grandísimos. Así es. Y ahí, no sé si, primero, mi objetivo es solucionar el tema de las comunidades campesinas. Mi primer objetivo para que la gente no salga y sufra en peores condiciones, ni las mínimas condiciones se le da, digamos, un mercado donde puedan vender mejor, si
si se le apoya, o sea, en un departamento como es Santa Cruz, digamos que tenemos la gobernación, la alcaldía y no vemos el Plan 3000 lo que vive, o el gobierno que dicen que es el bastión del MAS, que ningún partido político entra, pero lo que no ven es la extrema pobreza que viven ahí. Vamos a dar primero toda la cadena de producción, asegurarles el desarrollo rural integral, pero del Estado, el beneficiario sea el compañero de base, no los niveles intermediarios que tenemos las organizaciones sindicales. Incluso tenemos fondos, hay importancia el fondo indígena que no sabemos a dónde va, se va, digamos, claro, y se va, digamos, a las, no sé, pues los dirigentes, pues cuando podían haber hecho políticas de producción, tantas cosas que se puede hacer en favor de la gente que más necesita. La gente que ya migró, que está, digamos, en los barrios marginales, creo que, claro, no sé si lo podemos llamar así, sí. En los departamentos, tenemos que darles, obviamente, las mínimas condiciones, por ejemplo, si fomentar en el campo de la producción. Yo tengo mucha experiencia ahí. Organicé en Sucre 80 centros de madres, que la gente no es de Sucre, se viene del campo. Entonces hemos montado igual centros productivos para que la economía, digamos, pueda mejorar en la familia. Hemos dado ahí el plan, que era el programa que todas las compañeras iban a trabajar al sector y tenían suelditos y trabajaban, digamos, en mejoramiento de áreas verdes en la ciudad de Sucre. O sea, tenemos claro que primero tenemos que darles las condiciones mínimas como para que ellos puedan. Porque teóricamente plata hay, se está redistribuyendo mal. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo veo con mucha pena y vergüenza también, porque el presidente Morales, que dice que es de los indígenas, de los pobres, o es socialista, cuando, digamos, hace todo al revés, cuando él debería ser el ejemplo de hacer, digamos, con políticas públicas, la plata que tenemos debería redistribuir de la mejor manera y trabajando por los pobres. O sea, realmente en términos incluso no solamente de tener oportunidades económicas, no las tenemos, ni siquiera en temas de educación y salud, que también son temas muy importantes que nos está golpeando. Todos los hospitales colapsados, no tenemos equipamiento, infraestructura, hospitales de tercer nivel, o no tenemos medicamento para dar. La gente sigue muriéndose por falta de auxilio. El otro día me decía aquí en San Juan de Dios, creo que es un hospital público aquí, y yo me acerqué por ahí, la gente decía, he ido hospital por hospital para que mi hija pueda tener su hijo, y finalmente tuvo en un auto, o sea, porque no había camillas. Entonces la gente se hace atender así sentado, así muriéndose de dolor. O sea, esa es la situación que estamos viviendo cuando tenemos plata y podíamos invertir en esto. O la gente del campo en Cobija, el día de ayer me decían, no tenemos terapia intensiva. Y mi papá se murió porque tenemos que ir a Brasil o si no a Santa Cruz. Entonces, 2 horas de aquí ya se ha muerto mi papá. O sea, la gente llorando te explica en temas de salud, es impresionante. Estamos hablando de la vida humana, o sea, ¿no? Insensibles los del gobierno, totalmente. ¿Cómo está viviendo la gente que está en Cobija, que fue llevada por el gobierno? Entiendo que no la pasan bien, ¿no? Sí, totalmente, con un dolor profundo marcado, yo creo, y por eso decía, ustedes son valerosos y valientes, porque yo creo que se debe a estos compañeros que todavía también estamos viviendo en democracia, pues, ¿no? Hay que saber agradecer y comprender el dolor que ellos tienen, y ellos lo sienten, pues lo viven en su corazón, el daño que ellos habían sufrido, y te cuentan impresionante, ¿no? O sea, que le ponían masking a los niños, sacaban así golpeando 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando no éramos culpables, lo han llevado así en camisa a La Paz, no sé dónde, incomunicados. Me encontré con varios compañeros también que de esos lugares yo conocí las luchas, pero es impresionante que en un país democrático, socialista de los pobres se viva esto, ¿no? Lo del TIMNIS, por ejemplo, eso no se lo vamos a perdonar nunca. O sea, va a pasar a la historia un presidente indígena que patea y golpea a sus propios compañeros. Bueno, prácticamente no estamos, pues, ¿no? El Evo se hace usar con el vicepresidente. Yo tengo claro que el vicepresidente dirige y gobierna toda la población y golpea a los pobres. O sea,
¿qué más si ellos nunca estuvieron en las luchas, no conocen la realidad? Entonces ellos lo único que están dedicándose... ¿Por qué se alejó tanto? Yo creo que el entorno le ha enceguecido, el poder le ha mareado, y claro, y los que están en el entorno... ¿Pero no será que a él le gusta también un poquito el poder? Claro, ahora ya, pues no, ahora ya no sabe qué es la pobreza, porque sería tan ciego de no darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Obviamente que eres el cómplice, porque los que deciden, se nota que están, digamos, Quintana, Rada, el Linera, son ellos, ¿no?, que están ahorita. Claro, en complicidad con el presidente Morales, ¿no? Cuando él sale, digamos, al exterior, vende un país maravilla, que estamos muy bien, el interior es totalmente distinto y que además no están gobernando. Y otro de los errores que creo que ellos lo que tienen es cuando no salen a debatir y dicen que no, porque saben que se van a caer. Y lo que les hacen creer son las organizaciones corporativas que están en su entorno. Entonces piensan que eso es lo que les dicen sus organizaciones, es lo que está pasando en las bases. Y no es cierto eso, pues claro, si ellos están viviendo bien, con sueldos, todo, les dicen, no, estamos bien. Y no permiten, digamos, ver la otra realidad de las bases que están totalmente sufridos, ¿no? Arreglar el problema de este país no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Sí. Con un poquito de criterio, los políticos tienden a hacer discursos o a vender ideas que son difíciles de entender y sobre todo de creer. ¿Por qué usted lo cuenta tan fácil el asunto, en el sentido de que es tan práctica en todo caso, más que fácil, práctica? ¿Por qué es tan práctica en esto? ¿La experiencia de tantos años? Sí, yo he tenido mucha experiencia en todos los niveles, en la función pública, privada, en las ONGs, y en el sindicalismo, y sé cómo se maneja esto, pues no es cuestión de que uno tenga la visión clara de lo que quiere para el país. Y yo estoy seguro que cuando decidamos gobernar para el pueblo y con el pueblo, es fácil, o sea, y yo estoy seguro que muchos comprenderían, o sea, lo que pasa es que al gobierno, como hace rato decía, digamos, divide a la Bolivia en dos partes, se estrella con discursos falsos y no hace lo que debería hacer por los pobres. Y claro, hay una división. ¿Cómo se recupera así esto? Porque no hay duda que hay cosas que están muy partidas. Sí. ¿Cómo se recupera esta manera en la que se ha quebrado el espíritu nacional, por decir algo? Sí, yo estoy segura que cuando explicamos esto, la gente ¿coincide conmigo que hay algo roto? Sí, sí. Ya. Sí, o sea, del campo a la ciudad, sí, e incluso en las propias ciudades también, ajá, ¿no? Sí, la gente del campo viene, no sabes cómo viene con bronca hacia las ciudades, y la gente de la ciudad también lo ve así, porque piensan que digamos ahora son los del campo que están gobernando, que también tienen un discurso falso, ¿no? O sea, una visión falsa, que no es cierto eso. Entonces creo que primero hay que unir a todos los bolivianos, con una Bolivia unida. Nuestro programa establece así: una Bolivia unida, con oportunidades para la gente que necesita, dialogando con ellos, dando oportunidades, trabajando por ellos. Yo estoy seguro que también la gente de la ciudad, los empresarios, necesitan ser gobernados también, ¿no? O sea, es decir, que hay que representar y hay que gobernar para todos. O sea, claramente estoy seguro que la gente que están, digamos, los empresarios, van a entender que la gente del campo es la que más necesita. Y estoy seguro que si ellos lo comprenden... Se llama prioridad eso, ¿no? Finalmente. Sí, así es. Pero, o sea, sin necesidad de meter el odio entre nosotros y de excluirnos, ¿no? O sea, este gobierno, dos cosas ha fallado desde mi punto de vista. Los primeros años, primero que quería dar el poder, digamos, a los pueblos indígenas y arrinconando, digamos, la otra Bolivia que vive en las ciudades. Entonces ahí se sembró, digamos, esta brecha, ¿no? Y resulta que ahora es al revés. O sea, siento que se está acercando a la otra, de los empresarios, a la otra Bolivia, excluyendo otra vez a los indígenas, porque cuando tú vas a las comunidades, dicen, incluso las bases mismo del MAS, me dicen, ya no, el Evo ya no es lo mismo. O sea, se ha ido, digamos, ya a la otra parte, no nos representa, hay un descontento,
descontento total incluso de algunos dirigentes también del MAS. Entonces, pues no tiene un criterio de unidad, y para eso tenemos nosotros incluso en la dupla que llevamos nosotros, está claramente de una Bolivia con inclusión. Tuto representa claramente esa inteligencia y esa experiencia, que lo sabe que hacia dónde quiere que vayamos como bolivianos, y la parte social, la parte sindical, yo la tengo claro también, que hay que dar preferencia para toda la gente que necesita. Yo estoy seguro uniendo a todos los bolivianos con oportunidades para este sector, pero gobernando de manera integral para todos, vamos a salir de estos problemas profundas que estamos viviendo los bolivianos. La voy a liberar porque yo sé que usted tiene otras cosas y además ni siquiera ha almorzado. Le agradezco por venir, supongo que nos vamos a ver antes. Sí, de las elecciones. Muchas gracias. Igual vamos a estar en contacto. Ya, gracias, ¿ya? Carlitos, simplemente decirles que aquí nos tienen con el compromiso de trabajar por una Bolivia unida, con oportunidades, una Bolivia industrializada, una Bolivia libre de narcotráfico, una Bolivia con seguridad ciudadana, que es lo que más nos interesa, con una participación equitativa para hombres y mujeres, pero particularmente para las mujeres. Para las mujeres, querido Carlitos, vamos a crear un ministerio de la mujer, y cuando yo sea vicepresidenta, no más violencia, mujeres libres de violencia, y guay aquel que se anime a pegar a su mujer o a la mujer que dañe en el Congreso, va a ir a la cárcel preso, y además va a ser causal de destitución, porque ya basta que la comisión de ética y los arreglos entre ellos, cuando yo sea vicepresidenta, nada de eso vamos a ver. Una Bolivia que generemos economía para toda nuestra gente. Vamos a trabajar con el tema de la falsa nacionalización, que ellos lo han denominado. Vamos a dar la libreta accionaria, creo que es lo más interesante en nuestro programa, donde vamos a dar con un valor de 10.000 bolivianos a cada boliviano, con una libreta, de tal manera que cada año ellos puedan cobrar palpable platita, porque otra cosa que te digan, sí, eres dueño, pero ¿qué beneficio llega? No llega ningún beneficio. 1.000 bolivianos anual, los bolivianos van a llevarse, más allá que sean jubilados, que reciban otros bonos, tienen 1.000 bolivianos, de tal manera que eso también les pueda servir, lo que es del pueblo para el pueblo, y así vamos a gobernar cuando lleguemos a la presidencia. Mil gracias. Gracias. Vámonos al corte.